En ese sentido, vamos a dar inicio entonces con este módulo tan importante para las entidades sin ánimo de lucro. No siendo más, doctor Harold, le doy la bienvenida aquí a la Cámara de Comercio de Cartago y al norte del Valle. Doctor Harold, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para Juan David, un saludo especial a la doctora Diana, perdón, y a todos los asistentes de esta tarde. Ya lo dijo el doctor Juan David, Harold Hernán Moreno Cardona, un amigo más, un capacitador, un comunicador que quiero en estas 6 horas que vamos a tener en estos 3 días, poder compartir con ustedes casos puntuales. Y no quiero seguirme tanto, voy a compartir pantalla, por favor, Juan David, si me deja. No quiero ceñirme Sí, señor, tanto ya. a la parte estructural, sino más bien a la casuística. Hoy esta virtualidad, si bien nos ha quitado la posibilidad de estar cerca de cada uno de ustedes, nos ha permitido llegarles de otra forma, y para eso es muy interesante y muy importante que ustedes, por favor, mantengan muy activos. Por ello, yo cambio y rompo esas reglas de juego que teníamos anteriormente visualizadas y que consistíamos en que al final hacíamos todas las preguntas. No, yo aquí les pido a ustedes que en todo momento intervengan y participen, y más que todo hacer un tipo de capacitación eh, eh, casuística, de tal forma que nosotros nos vamos viendo paso a paso. No me vaya a suceder como en estos días me pasó en otra cámara de comercio, que apenas terminaba la capacitación, porque aquí les voy a poner mi número telefónico y mi nombre, inmediatamente me llamaban y me decían, es que me dio mucha pena preguntarle en forma directa, porque es que van a decir, entonces vamos a inventarnos una dinámica y vamos a hacer preguntas en nombre de tercero. Conocí un caso que a la prima hermana de la mujer del mocho tuvieron esta situación, y pasó lo siguiente, porque lo que quiero es que las 15 personas que en este momento estamos aquí nos podamos informar de la situación y tengan la plena seguridad que los casos que a ustedes les suceden casi que a todos les resulta, y muchas veces por pena no lo decimos, pero nos está pasando, o nos vamos de una capacitación de estas tan importante que la Cámara de Comercio de Cartago ha hecho un esfuerzo enorme invirtiendo unos recursos y un tiempo, una logística, para que ustedes por cualquier medio, por cualquier situación, se abstengan de preguntar. Entonces, como les digo, mi nombre es Harold Hernán Moreno Cardona. Hoy estoy trabajando desde el computador de Olga Liliana Gutiérrez, pero mi nombre es Harold Moreno. Mi teléfono ahí va a aparecer en pantalla, 315-574-6359. Y si no, a través del doctor Juan David o la doctora Diana, con mucho gusto nosotros la vamos a tener. Desde ya debo pedirles un gran favor. El próximo martes, a pesar de que lo vamos a requerir el jueves, el próximo martes no vamos a empezar a las 5, sino que vamos a empezar a las 5:30, porque debo cumplir una cita a las 5 en punto que fue difícil de cambiar. Pretendemos evacuar este temario sin que esto sea una camisa de fuerza, tampoco es un seguimiento estricto. Tengan la plena seguridad y convicción que lo vamos a evacuar todo, y de ustedes dependen si evacuamos más. Todo lo que ustedes se les imaginen, me lo pueden preguntar, que en caso de que me corchen, yo no tengo la menor pena en decirles, no lo sé. Vamos a empezar mirando aspectos tan interesantes. Perdón, doctor Harold, antes de que Sí, inicies, yo también me quiero unir a las palabras suyas de invitar a los asistentes a que planteen todas sus preguntas, todas las dudas que quedan, todas las inquietudes. Aquí tenemos dispuestos un chat, entonces la idea es que de pronto vayan escribiendo allí las preguntas que tengan o las dudas que surjan en la medida que el doctor Harold vaya desarrollando la temática, y en lo posible, doctor, vamos tratando de ir resolviendo paralelamente esas preguntas. así es.
Entonces, para que por favor aprovechen al máximo toda esta información, toda esta capacitación que le está entregando y no se queden con ninguna pregunta. ¿Listo? Así es, doctor Juan David, y motivarlos. Miren, créanme que al principio a uno le da como penita preguntar, pero cuando se acaba el seminario es que, ay, yo le hubiera preguntado, y ya ahí no pueden llorar. Vamos a darles algunas fundamentaciones, y yo sí quiero preguntarles a todos las, ¿cuántos estamos ya en ese momentito? 15. ¿Cuántos de ustedes? Doctor, ¿Sí? hay como una interferencia de audio, se escuchan como unas campanas. Venga, yo le miro esto aquí, si es por eso. ¿Ahora sí? ¿Mejoró o Sí, empeoró? sí, señor, mejoró. Muchas gracias. Bueno, entonces yo les pregunto a todos, a ver si por aquí, por un lado, yo los puedo ir viendo. Sí, por aquí los veo. Entonces yo les pregunto a los que están, les voy a hacer 6 preguntas. En cualquier momento al azar, le abro el micrófono a alguno. La primera, ¿cuántos de ustedes 18 que estamos en ese momento han trabajado para alguna persona? Es decir, han tenido un contrato de trabajo, un contrato de prestación de servicio para otra persona. Segunda pregunta, ¿cuántos de ustedes han trabajado para ustedes mismos? Es decir, tienen su propio negocio, tienen su propia empresa o tienen su propia actividad. Tercero, ¿cuántos de ustedes han tenido personas trabajando para ustedes? Cuarto, ¿cómo les gustaba que los trataran en la primera relación cuando ustedes trabajaban para otra persona? Quinta, ¿cómo se sentían ustedes cuando ustedes trabajaban para su propia actividad, negocio o empresa? Y sexta, ¿cómo quieren ustedes que cómo se sienten ustedes cuando una persona trabaja para ustedes? Son esas 6 preguntas que yo se las voy a hacer y que en este momento le voy a hacer esa pregunta a alguno de ustedes. Voy a darle un momentico para que piensen y eso tendrá mucha relación con esta situación. No olviden que en cualquier momento me pueden interrumpir, bien levantando la mano, bien haciendo el chat o pidiéndole al doctor, a Juan David, que le abra el micrófono y ustedes intervienen, que yo por eso no me molesto. La naturaleza del derecho laboral. El derecho laboral es de una naturaleza bastante protectora, bastante proteccionista, de tan suerte que sin ustedes ser abogados, es un derecho que está amparado por la Constitución Nacional y es un derecho que son normas de orden público. Cuando en el derecho se dice que una norma es de orden público, pues tiene una máxima protección. Si en el auditorio hay algún abogado o hay algún contador, me gustaría saberlo, o si hay personas que tienen otro tipo de actividad, por el chat me van diciendo, para yo irme conociendo y poder decirle hablando en unos términos más precisos, sin desconocer que esta capacitación está hecha y está para todas las personas de un conocimiento básico en entidades sin ánimo de lucro y que no necesariamente tienen que tener una formación académica en cualquiera de las disciplinas. Entonces encontramos, por ejemplo, que en el artículo 53 de la Constitución protege el trabajo digno en condiciones dignas, en una remuneración donde se garanticen los derechos mínimos vital y móvil, sin desconocer y que todas las personas que realicen una actividad tienen derecho a un igual salario, norma que la repite también el Código Sustantivo del Trabajo y en el artículo 25 que tantas veces nosotros hemos leído y hemos mirado, pues habla del trabajo, del derecho al trabajo como un derecho garantista constitucional, así como el artículo 48 que habla de un sistema de seguridad social integral para todas las personas.
Entonces, esto hace que sea un derecho con unos anclajes o dinámicas desde el punto de vista constitucional que determinan que sean mayor garantistas que cualquier otro. Y tenemos la teoría, y eso de ahí se deriva la teoría de los derechos. En el derecho laboral hay unos derechos ciertos, y por ser unos derechos ciertos son irrenunciables y son inconciliables. Nosotros en la Cámara de Comercio de Cartago tenemos un centro de conciliación y arbitramiento donde se pueden hacer todo tipo de conciliaciones sin tener que recurrir a una demanda judicial que se demora muchísimos años, mientras que usted en un centro de conciliación como el de la Cámara de Comercio no necesita tanto tramitología, sino que de manera directa la puede hacer. Pero cuando se trata de derechos laborales, allí no podrá usted llevar derechos ciertos e irrenunciables o inconciliables. ¿Qué significa esto? Estos derechos ciertos son los de la naturaleza del contrato de trabajo. Un salario, una remuneración, un pago de prestaciones sociales. Entonces, por eso son ciertos e irrenunciables. Vamos a mirar más adelantico qué interpretación tiene esto que sean derechos ciertos e irrenunciables. ¿Ninguno se me ha quedado dormido todavía? ¿O alguno sí me están siguiendo? ¿La cosa está clara? ¿Listo? Está muy bien, se escucha muy bien y se ve bien la presentación. Muchas gracias por el espacio, doctor. Muy amable, muy amable. Bueno, Doctor, entonces qué aquí... pena que de pronto si puedes compartir la pantalla a modo de presentación. Claro que sí, lo que pasa es que estoy haciendo este chancuquito aquí para efectos de poder yo ver a los asistentes, pero ya lo pongo. Ahí lo tenemos ya. Bueno, ¿qué pasó? Hola, Está como cargando, doctor. un minutico. ¿Listo? Entonces, aquí vamos. Les decía, y hay unos derechos que son inciertos, y por ser derechos inciertos, son renunciables y son conciliables. Entonces, cuando nosotros estemos ante una situación, lo primero que tenemos que preguntarnos son las 6 preguntas que yo me hice allá en el primer grado, y me enfoco en la 1 o en la 2 o en la 3, y eso tiene su hermanita en la 4, en la 5 y en la 6. Entonces, si estoy en el 1, pues tengo que hacer 1 y 4, 2 y 5 o 3 y 6. Entonces, ¿estoy frente a un derecho renunciable o estoy ante un derecho irrenunciable? Si estoy ante un derecho cierto, irrenunciable, no voto corriente, no me desgasto, porque no voy a terminar en ninguna posición favorable. Si estoy en un derecho incierto, irrenunciable, puedo llegar a hacer cualquier tipo de conciliación. ¿Cuándo es un derecho cierto o irrenunciable, incierto, perdón? Cuando si usted me despidió, que yo no lo despedí, usted me tiene que pagar la indemnización, que yo no tengo que pagarle la indemnización, y cada uno de esos temas se los voy a poner con su debido ejemplo. La primacía de la realidad derivada del artículo 53 de la Constitución. Les voy a pedir muy encarecidamente que para el jueves se lean estos 3 artículos de la Constitución. Ojalá que pudiéramos tener nosotros la, la buena costumbre de leernos toda la Constitución Nacional, toda, empezando desde el artículo número 1 y terminando en el último de los artículos de la Constitución. Por supuesto que no para el jueves solo se tendrán que leer estos 3, pero sí que lo cojan como una sana costumbre y aquí para adelante, y pueden coger una situación. Se levantan a las 4 de la mañana, hacen el rosario, se toman el café y después de eso se leen un artículo de la Constitución. Cuando termine el año calendario se han leído toda la Constitución Nacional y ustedes no saben cuánto han crecido y cuánto han construido, porque esta Constitución tiene gran cantidad de información que nosotros ni siquiera podemos conocer. Entonces, esta primacía de la realidad nos lleva
a proteger ¿qué? La deslaboralización. ¿Qué significa con esto de deslaborización? Pues es que cada día, empezando por el gobierno nacional, empezando por el Estado, nos van llevando a tener contratos de prestación de servicios, a romperle la escala al contrato laboral. Y no es que yo sea defensor o sindicalista, no, sino que muchas veces lo hacen de una manera tan abrupta que solo les terminan es perjudicando a cada uno de los que la han implementado. Nosotros, yo como les informaba en el antecedente, soy contador, soy abogado, y muchas veces uno se queda aterrado. Mis colegas contadores, como somos de indirectos en esta situación de empezar a proponer cosas que después, cuando terminan condenados los empleadores, se van a analizar por una mala decisión tomada desde este punto de vista. Igual la desalarización, es decir, tratar de quitarle en todo momento el concepto de salario a una situación que realmente es salario. Y vamos a mirar que en este momentico, para solo traerles un ejemplo, acaba la Corte Suprema de Justicia de condenar a una empresa de Medellín a pagar una sanción que podemos llamar la condena de 342 millones por haber dado una mala interpretación al concepto de salario. Cuando estemos viendo el componente de salario, les voy a traer la sentencia con su correspondiente número, 3249 de la sala laboral, para que ustedes se den cuenta, y aquí les voy a citar muchas sentencias con casos reales, donde ustedes y yo nos vamos a quedar aterrados. Desde ya les digo, no estoy pretendiendo en esto intimidarlos o metiéndoles susto o vendiéndoles temor o pánico, sino que les quiero contar de manera real y directa todas las situaciones para que ustedes puedan tener el conocimiento, y si van a cometer un error, lo cometan con conocimiento de causa. Y si no, por lo menos sepan o por dónde lo hacen sin cometer el error o evitan cometerlo. Este es el indubio pro operario. Significa que toda duda y cualquier situación que se genere es a favor del empleado. Cuando hay una relación entre el empleado y el empleador, siempre se entiende que la carga débil de ese contrato es el operario, y por lo tanto la norma procesal y la norma sustancial están a favor del operario o del trabajador o del empleado para nivelar las cargas. Hay algunas situaciones que son irrenunciables y estamos hablando de estos derechos, ¿cierto? Nadie podrá renunciar al salario mínimo, nadie podrá renunciar a las prestaciones, y la solidaridad laboral en el sentido de las prestaciones sociales. Entonces, ¿qué es el contrato de trabajo? ¿Qué es el contrato de trabajo? El contrato de trabajo no es más que cualquier contrato común y corriente. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de contrato de arrendamiento, de contrato de compraventa, de contrato de matrimonio, de contrato de marital de hecho, de cualquier número de contratos. ¿Qué es lo único que cambia? La extensión o la determinación o como decía la profesora de español, esto es un calificativo, especificativo, donde el contrato es general y aquí le ponemos una extensión que lo clasifica. Entonces, ¿el contrato qué es? El contrato es un acuerdo entre dos partes, donde una parte se obliga a hacer una cosa y la otra se obliga a hacer la otra. Cuando estamos en materia laboral, el contrato es un contrato laboral cuando se dan los elementos para que las partes se determinen en prestar un servicio. El contrato laboral es donde una parte se obliga a otra a prestarle un servicio bajo
una remuneración o subordinación que le da el uno al otro. Entonces, la definición de trabajo es el trabajo que regula este código, es toda actividad humana libre, ya sea material, intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre se efectúa en ejecución de un contrato de trabajo. Entonces, si nosotros empezamos a leer letra por letra de esta situación, encontramos que un contrato de trabajo es la prestación de un servicio a otra persona mediante una remuneración y, por supuesto, una subordinación. Entonces, aquí podemos ver que el trabajo es material, es intelectual, es permanente o es transitoria. ¿Por qué queremos hacerle tanto énfasis a esta partecita? Porque nosotros ya hemos visto, y para eso no necesitamos venir mucho a la Cámara de Comercio, que empezamos a quitarle componentes a la actividad para decir que no hay un contrato de trabajo. Entonces me decía, por ejemplo, a mí, un señor de un restaurante, decía, mire, es que yo tenía una señora que me atendía a las mesas, y entonces atendía las mesas de un restaurante, y yo la tenía por un contrato de prestación de servicios, pero la señora ahora me demandó y me está diciendo que ahí había un contrato de trabajo. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que ahí había un contrato de trabajo o había simplemente un contrato de prestación de servicios? La respuesta la vamos a dar aquí. Estos son los elementos esenciales de un contrato de trabajo: la prestación de un servicio, la actividad personal, ojo, personal, quiere decir esto que esto es indelegable del trabajo, es decir, realizada por cada uno de nosotros. Yo a la empresa no puedo mandar a mi esposa, a mi hijo. Usted a la empresa no podrá mandar a su esposa o a su hijo. Ni a usted puede venir la esposa de su trabajadora y decir, vea, yo vengo a trabajar hoy porque mi papá no puede venir. De pronto nosotros allá en el interior, cuando ya va mucha confianza y previamente avisado, de pronto le decir, vea, yo el domingo no puedo venir, ¿será que yo puedo pedirle a mi hijo que me reemplace? Pero la actividad es personal e intransferible, bajo una continua subordinación o dependencia, indicándole pues las funciones, las actividades. En esta es una polémica que ya hay mucho debate, porque muchas personas dicen, no, es que yo no le decía absolutamente nada. ¿Yo cómo le voy a decir a un médico qué tiene que hacer? Pues es que la subordinación o la dependencia continua no solamente es en la actividad de las funciones. Si ustedes ahora tienen alguna duda, la van preguntando y de una vez la vamos encajando en estos modelos, porque pues yo a un médico no le tengo que decir que tiene que formular acetaminofén, pero yo de pronto, como una EPS o una IPS, sí le digo al médico que tiene que llegar a las 7 de la mañana y que me tiene que atender como mínimo 20 pacientes entre 7 y 11, y que no se me puede ir antes de las 11 ni me puede llegar después de las 7. Y que los pacientes deben de tener este protocolo y que tienen que venir con una cita previa y que deben de ser de la EPS y que ojalá no me puede mandar X, Y o Z medicamentos, y por eso le pago un salario que se llama una retribución por el servicio prestado. Entonces, son estos tres elementos: una prestación de un servicio personal, una subordinación y una remuneración. Si nosotros nos imaginamos tentativamente tres elementos, pues nosotros pudiéramos pensar que sería un triángulo, donde en un lado está el, salario, en otro lado, que puede ser la base, está la prestación del servicio, y por el otro lado estaría la subordinación. Siempre que yo me encuentre esta figura, nos lo enseñaron desde la escuela y estábamos muy pequeñitos, allí habrá
un triángulo. Si nosotros queremos que no exista triángulo, ¿qué tenemos que hacer? Quitamos un lado. Entonces quitamos el servicio, o quitamos la remuneración, o quitamos la subordinación. Y si me quedan solo dos elementos, podrá existir cualquier otra figura, pero nunca podrá existir un triángulo. Pero cuando se me juntan estos tres elementos, inmediatamente yo digo que es un triángulo. Y en eso pasa como en cualquier evento. Si yo tengo combustión y tengo calor, inmediatamente que se me presenta un incendio. Cuando se junta el combustible con el calor, hay una cosa que se llama punto de ignición y se forma la candela y por supuesto se forma un incendio. Para que no haya incendio, ¿qué tengo que hacer? Yo nunca revuelvo el combustible con el calor, porque inmediatamente se me forma este incendio. Entonces, de ahí es donde se desprende el contrato realidad. Ya lo habíamos visto en la presentación anterior y ya lo habíamos visto en el artículo 53 de la Constitución. ¿Y qué dice ese contrato realidad? Ese contrato realidad dice que una vez reunidos los tres elementos de que trata el artículo anterior, es decir, la remuneración, la prestación de servicio y la subordinación, se entiende que existe un contrato de trabajo. Y no deja de serlo en razón al nombre del que se le dé ni de las condiciones o modificaciones que se le agregan. Acuérdense cómo decía la mamá, cómo decía la mamita. Aunque la mona se vista de seda, la mona se queda. Vaca ladrona no olvida el portillo. Pues aquí lo que están diciendo es, venga, usted quiso cambiarse de nombre, pero siempre se irá a llamar Rafael. Si quiso hacer lo que fuera, pero siempre seguirá siendo la misma persona. Entonces ahí nace el contrato realidad. Porque, lo decía yo ahora, muchas veces nosotros decimos, vea, es que él no tenía un contrato de trabajo, él tenía un contrato de honorarios, él tenía un contrato de prestación de servicios de albañilería, él tenía un contrato, póngale cuidado la que acaba de pasar, un contrato de vigilancia. ¡Ay, sí, qué elegante! ¿Y eso qué pasaba? No, es que el señor vigilante de cuadra tiene que venir todos los días a las 10 de la noche y me cuida toda esta cuadra. ¿Para qué? Para que los señores habitantes de la calle no vengan a dormir aquí, no tomen esto de sanitario, no tomen esto de motel, no tomen esto de tal. Entonces solo viene de 10 de la noche a 6 de la mañana. Ah, perfecto. ¿Y él qué tipo de contrato tiene? No, un contrato de prestación de servicio. Resulta y pasa que al señor, un habitante de la calle lo agredió. Le pegó un golpecito, no como al señor en Bogotá, en el CAI, sino un golpecito más leve. Y yo les pregunto, ¿será que ahí había un contrato de trabajo? ¿O será que sencillamente se salen así, de suavecito, decir, no, es que ahí no había absolutamente nada? A mí me gustaría picarlos a ustedes con eso. A ver, ¿quién da más? ¿Quién cree que había ahí? Uy, se me quedaron dormidos. ¿Todos están dormidos? Imposible. Juan David, ¿todos están dormidos? No, no, señora, allí ¿O me dejaron solo? tienen habilitados los micrófonos para que intervengan. Hola. Estoy acá. Hola. ¿Desde cuándo no me escuchan? Yo lo he estado escuchando hola. todo el tiempo. Hola. Sí, señor, sí la escuchamos, doctor. Hola. Yo también lo escucho, Doc. Yo también. Hola, Juan David. Hola, Yo doctor. también lo estoy ¿No hay escuchando. Hola, ninguno buenas, sí. escuchándome? Sí, Sí, yo lo señor. estoy Atento. escuchando. Hola. No nos escucha, doctor. Doctor Jaro, lo escuchamos. Juan David. Doctor, ¿usted no nos escucha? Yo lo escucho bien. Yo también. ¿Sí estaré conectado o no?
Bueno, Hola, al Milton. parecer el doctor Harold tiene Hola, problemas. doctor, por acá estoy. Te escucho. Bueno, al parecer el doctor Harold estaba experimentando alguna falla técnica con su micrófono. Hola. Hola, doctor. ¿Sí? Sí, señor. ¿Me escuchas? Hola, doctor. Hola, hola, hola. Hola, doctor. Les pedimos un minuto para intentar de solucionar aquí el inconveniente con el audio del doctor Harold. Muchas gracias. Yo, Juan David. Hace rato que estoy hablando solo. Sí. No me llevo. ¿Yo, Juan David, estaba hablando solo o qué? Hola. Hola, Bueno, doctor. sigamos entonces por aquí porque no lo escucho. Yo quería escucharlos, pero pues, o de pronto un chat, no sé cómo es. Me gusta siempre tener interacción con las personas, pero aquí, ¿esto qué significa? Doctor Harold. No, al parecer el Hola, doctor hola, Harold hola, tiene hola, hola. inconvenientes con su micrófono. Bueno, aquí algo Los tratamos de participantes, seguir. Bueno, entonces sigamos en esta parte. Cualquier cosita me escriben por el chat, porfa, porque alguna cosa se desconectó. Entonces, aquí vamos nosotros diciendo que ese artículo me dicen, ahora les termino el cuento del vigilante. Entonces, este artículo 24 me dice que se presume que toda relación de trabajo está precedida de un contrato de trabajo. Cuando se dan estos tres elementos, siempre existe un contrato de trabajo. Y no deja serlo por el nombre que a esto le dé. Yo quiero que ustedes no se vayan a olvidar de esta parte, porque cuando le dicen se presume, ¿qué significa? Que es a usted al que le toca demostrar que no existía un contrato de trabajo. Entonces, a mí me gusta poner ejemplos pesados y malucos, con todo el respeto de todas las personas, yo los pongo y solo por este momentico, pero y siempre pongo de culpable a los hombres y libres a las señoras. Si la señora le hace un cargo a usted por infidelidad, se presume que es cierto y a usted le toca demostrar lo contrario. Es decir, ella sencillamente se soñó, se imaginó y dijo, me soñé que tú estabas andando en malos pasos. ¿Es cierto? Es una presunción y usted le toca decir, no, mira que no, mira que así, mira que tal. Esa es la carga de la prueba. Ahí hay una presunción. Entonces, cuando el juez le dice a usted, se presume que había un contrato de trabajo, por ese sencillo hecho ya se dio el contrato de trabajo y a usted le toca entrar a demostrar que no existía ese contrato de trabajo. Y esto es una presunción del contrato. Y son solidariamente responsables todas las personas que se beneficien de este contrato. Entonces, en estos términos nosotros queremos decirles, mire, el contrato de trabajo se da cuando se juntan los elementos. Entonces, cuando se juntan los elementos, se da el contrato de trabajo.
Para que no existan esos tres elementos, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que la gasolina con la combustible se junten para que no haya incendio. Y así sucede con el contrato de trabajo. Entonces, yo les decía ahora que muchas veces nosotros nos inventamos cosas. Entonces, cuando le vamos a pagar a una persona, le decimos, póngale ahí que esto era un honorario, póngale ahí que esto era un servicio. Pero cuando nosotros entramos a analizar, la verdad era otra. Entonces se deriva el contrato de trabajo y se deriva el contrato de realidad. Cuando hay un contrato, se entiende que el contrato está con todos los juguetes. Es decir, no hay absolutamente nada que nosotros nos detenga. En ese contrato de trabajo, a nosotros nos lo tiene allí todos en debida forma y ahí nosotros no podemos salirnos de este ambiente. ¿Qué es lo que yo tengo que tratar de hacer? Lo que yo tengo que tratar de hacer es que nunca se me junten esos tres elementos en una misma condición. Y pues no es cambiándolo de nombre como le decía ahora. No sé si ahí me siguen viendo, a ver que aquí hice un cambio, a ver si podía recuperar con ustedes el audio. Doctor, sí señor. Ahora sí, qué bueno. ¿Sí me Qué escuchas chévere. allí? ¿Allí sí me escuchas? Perfecto, fuerte y claro. Yo creo que todos, si alguien quiere intervenir, Listo. porque aquí ya hice un arreglito que tenía una falla en una extensión que tenía. Muchas gracias, Juan David, Listo, muy doctor. amable. Doctor. Si Vale, alguno adelante. está por ahí que quiere intervenir, me parece genial y vamos reactivando el cuento. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, ya acuerden que ya pueden hablar y yo les escucho. Bueno, entonces les contaba yo que con relación a esto son múltiples las sentencias que hay en contra del contrato de realidad. Y son unas cosas que uno se queda aterrado, porque no alcanza uno a imaginarse de los errores tan elementales que cometemos. Pero no es cualquier error, sino que cuando se determina un contrato realidad, no solamente se determina que le tienen que pagar las prestaciones sociales, sino que determina que le tienen que pagar las prestaciones y le deben de pagar una sanción equivalente a un día de salario por cada día de retardo en el pago de esas prestaciones. Entonces, por ejemplo, lo más nuevo que hay dos o tres cositas bien nuevas. Uno es la sentencia SL 100 del 2020, donde condenaron a una casa editorial que se llama El Tiempo por un contrato realidad de una señora que vendía periódicos en la esquina del diario El Tiempo en la ciudad de Bogotá. Entonces la señora, ubiquémonos en Cartago, ahí al lado de la Voz del Robledo, donde hay siempre una persona que ahí vende periódicos y digamos que son los periódicos de la Voz del Robledo. Entonces esa persona llevaba 36 años trabajando allí, todos los días iban y le compraban el periódico, la señora cogía los periódicos en El Tiempo, los sacaba, los vendía en un local del Tiempo, por la tarde iba y pagaba. Algún día un gerente dijo, esta señora podemos tener un problema con ella. Entonces, como podemos tener un problema con ella, llamémosla, hagámosle una transacción, digámosle que ella nunca ha tenido un contrato laboral con nosotros, pero que nosotros en gallardía y en la buena fe le vamos a pagar una plata y que ni me debe ni te debo, y si te di, no me acuerdo. Y entonces firmaron ese documento. Cuando la señora cogió la plata y cogió el papel, ella le quedó como picando y dijo, pero venga, ¿por qué me van a dar a mí esto? Esto tan bueno no dan tanto, ¿y por qué me van a dar a mí esta situación? Cogió su platica, se la echó a la cartera, cogió el papelito, lo guardó y ahí se fue donde un abogado
Y entonces, mire, doctor, es que yo quiero preguntarle qué puede pasar. Es que a mí me acaban de dar una plata y me acaban de dar este papel. El abogado le dijo, lo que pasa es que usted tiene un contrato con el tiempo hace 36 años. Y como el tiempo no le había pagado ni prestaciones ni nada, entonces lo que estaban haciendo es allí. Pero allí hay algo que le acabo de enseñar a mis estudiantes de la Cámara de Comercio de Cartago, que hay unos derechos que son ciertos y por ser ciertos son irrenunciables, y hay otros derechos que son inciertos y que por ser inciertos son renunciables. Entonces usted con ese papelito lo que acaba de hacer es una transacción. Sí, ¿qué hubo? Le escucho, ¿qué le dolió? Bueno, no era tanto. Entonces, con eso se fue y demandó el tiempo y perdió en primera instancia, en segunda instancia perdió, y fue a la Corte Suprema de Justicia en casación, y la Corte dijo, sí señor, ahí hay un contrato de trabajo, y hay un contrato de trabajo, y además existió la mala fe, porque con esa transacción que se hizo, eran conscientes de que había un contrato de trabajo, por lo tanto le tienen que pagar todas las prestaciones sociales y le debe pagar la sanción por no haberle pagado esas prestaciones sociales. De tal forma que de una suma cualquiera que había recibido la señora se le multiplicó casi por 100 veces lo que le habían dado. Y también, ahora el 20 de junio, en plena pandemia, condenaron a la Universidad de Medellín, que se llama... en Cali está el ICESI, en Medellín está la EAFI, a pagarle todas las prestaciones sociales a un profesor que llevaba 24 años trabajando con ellos y que lo tenían como contrato de prestación de servicio, con el único cuento de que como el profesor era pensionado, no tenía derecho. Le pongo esos dos ejemplos, pero le puedo poner 1000. ¿En relación a qué? A la naturaleza de las partes. Uno cree y está convencido que porque es el tiempo, el tercer poder en Colombia, no podrían condenarlo. Y porque ese EAFI de Medellín, una universidad del grupo más fuerte económico de este país, del sindicato antioqueño, el sindicato paisa, la mejor universidad en esa área, pues todo estaba bien. Y mire el error tan grande que cometieron. Pero le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted ha contratado una persona para su casa y dice, no, como ella tiene CISBEN, no lo afiliemos a la Seguridad Social? O en la CTA, en la empresa, o en la fundación, en la cooperativa, o en lo que usted tenga sin ánimo de lucro, ¿cuántas veces usted ha contratado personas con el argumento de que porque tienen seguridad social, no los vamos a afiliar? Y les cuento otro caso más cerquita, aquí nomás en Cali. La Junta, la Liga Departamental de Patinaje, contrató a un señor. Ustedes saben que los policías se jubilan o se pensionan muy jóvenes. Hay policías que se alcanzan a pensionar con 38 años, con 40, 41. Contrataron a un policía de esos bien jóvenes. ¿Por qué? Porque según ellos no tenían que pagarle la seguridad social y no tenían que pagarle salario, porque lo que le iban a hacer era un favor al policía y la entidad sin ánimo de lucro se iba a beneficiar. Pues muy bien, bien. De pronto un sábado después de las 6 de la tarde, eso es un campo allí grande, como una liga deportiva, se pusieron a tomar algunas cervecitas, ya en hora no laboral, y el señor tenía que pasarse la autopista, o el turno era ir a comprar unas cervezas al otro lado de la autopista, volvían acá, y cada uno, entre los que estaban allí se cambiaban. De pronto cuando le tocó el turno al policía, ya con unas 7 u 8 cervezas de esas poponas grandes, se fue, lo cogió un carro, lo atropelló, le amputaron una pierna. ¿Qué consideran que pasó? ¿Ustedes creen que la liga tiene responsabilidad? ¿Ustedes creen que dijeron, ay, no, tranquilo, que nos llevémoslo para la policlínica y pase para allá? Pues no, no pasó eso.
Pasó que el señor estaba dentro de las instalaciones de trabajo y como estaban en instalaciones de trabajo, la empresa no lo tenía afiliado a la Seguridad Social y pues le tocó asumir los riesgos como si hubiera sido un accidente de trabajo y por supuesto pagarle todos los perjuicios que el señor tuvo. Esto adicional a que ya hoy es muy normal que un empleador o un miembro de junta directiva o un miembro del consejo sea solidariamente responsable no solamente de los perjuicios económicos, sino de los perjuicios personales, porque en el artículo 216 del Código del Trabajo habla de la responsabilidad por los accidentes. Y esa responsabilidad ya se ha ido saliendo, incluso ya va al campo penal y se venga gerente, venga miembro de junta directiva, venga consejo de administración. Penalmente ustedes son responsables e incluso les podrían sindicar hasta de un caso de homicidio si por culpa o negligencia del empleador no lo tenía con las debidas medidas de seguridad y se cometió un accidente. Como le digo, esto del derecho es muy grande como para a veces nosotros ponernos a aventurar a decir que hagamos esto o no lo hagamos. Cuando la protección es tan pequeña y cuando asegurar a una persona en solidaridad nos vale cuánto, 220.000 pesos, 300.000 pesos, no sé cuánto, y que a veces nosotros nos ponemos a tirarle mi chicatería a esta parte y no más una ambulancia que nos lleve a un lesionado de Cali a Cartago o de Cartago a Pereira nos puede cobrar 500 o 1.000.000 de pesos y si es con situaciones más drásticas es complicado. Entonces, aquí quiero concluir únicamente diciéndoles, mire, el contrato en realidad se da cuando se juntan los tres elementos del contrato de trabajo. Así usted le ponga el nombre que usted le ponga. Si usted a veces le salen a uno con unos casos de toda índole. Mire, es que la señora no venía, como el caso que yo le estaba poniendo del restaurante. Entonces la señora, no, es que ya no, venga, le pregunto algo. ¿Y qué pasaba cuando la señora no venía a servirle la mesa? ¿Qué hacía usted? No, pues se formaba un caos. ¿Qué pasa? Entonces el señor dice, no, yo la suspendía. Ay, ¿cómo así que la suspendía? No, no le daba turno los 2 días siguientes. Pues todo eso se juntó para que existiera realmente un contrato de trabajo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esos contratos de trabajo. ¿Qué hubo? Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, cuéntame. Pues ahorita que está hablando de eso de la contratación, es que ya próximamente nosotros vamos a ejecutar un contrato con el ministerio y pues debemos de tener un maestro de pintura. Entonces son 16 clases las que el maestro debe dar. Entonces ahí en ese caso se contrataría por prestación de servicios o debemos afiliarlo a la Seguridad Social integral por medio de la empresa. No, en ese típico caso, como me lo estás planteando, es un contrato de prestación de servicio. Mira que, primero, es una actividad que va a ser temporal. Segundo, donde el señor viene a prestar toda su conocimiento intelectual y no va a tener una remuneración, una subordinación, sino que viene a un tema permanente. Pero muy buena esa pregunta que me has hecho. Pero lo que sí no te puedes olvidar es que, y ahorita lo vamos a explicar, es que el señor tiene que venir con todos los riesgos de seguridad amparados. Es decir, él tiene que mostrar la afiliación a la EPS, te tiene que mostrar los riesgos profesionales para ese contrato que va a desarrollar contigo, porque muchas veces yo tengo todos los riesgos, tengo la seguridad social, pero yo pago mi ARL para este trabajo que estoy haciendo. No lo voy a pagar para ir hasta Cartago a hacer un trabajo. Entonces, cuando yo voy a hacer un trabajo en Cartago, entonces, ¿qué pasa? Tengo que decirle a la ARL, ya, voy a ir hasta Cartago a prestar un servicio en esta actividad. ¿Para qué? Para cualquier riesgo que haya en esa actividad esté cubierto, porque si no la ARL
de inmediatamente se lava las manos y dice, no, eso no estaba reportado. Usted sabe cómo son las compañías de seguridad. Entonces, lo importante es esa. Usted ya sabe que tiene todos los riesgos de señor cubierto y el contrato, un contrato de prestación de servicio, porque se da todas las características y enseguida vamos a explicar lo que es un contrato de prestación de servicio. Yo me refiero a es cuando el contrato es de la naturaleza. Por ejemplo, la secretaria de la fundación. Por ejemplo, en esto sí que se cometen errores. La señora que va a hacer el aseo a la empresa, ¿no? Como la señora no viene y no 3 veces a la semana, entonces tengámosla por prestación de servicios. Y uno le pregunta a la señora, ¿cuánto lleva usted trabajando aquí? Yo llevo 15 años y vengo 3 veces a la semana, me pagan tanto, tengo que venir a tal hora, venga, y el día que usted llega tarde, no, ese día me regaña. O el día que usted no hace el café a las 8 de la mañana, no, ese día. Entonces ahí hay un contrato de trabajo o hay un contrato de prestación de servicio. A esos son los términos que uno tiene que llegar. Por supuesto, lo que les dije ahora, no es que les quiera decir que todo tenga que ser un contrato de trabajo, no. Ahora vamos a mirar en qué momento se puede uno salir de la norma para efecto. Pero es que hay unas veces que uno realmente se siente que burlan feamente la ley para efectos a conciencia. Entonces yo por eso les hacía esas 6 primeras preguntas para decirle, venga, si usted estaba en la etapa 1, ¿usted qué creía? ¿Eso era contrato de trabajo o no era contrato de trabajo? Si usted está en la etapa 2, ¿usted qué cree? ¿Esa misma actividad es así o no es así? Porque no hay nada más tremendo que estar uno en los zapatos del otro. Entonces a veces nosotros, desde los zapatos míos, yo miro hacia allá y los toros desde la barrera se ven bien. Pero cuando yo ya estoy allá afuera en la barrera, allá es donde sé cómo es que golpean los toros. Entonces, por eso siempre que usted tenga una actividad, póngase en la posición número 1. ¿Cómo me gustaría a mí que manejaran estas situaciones? Entonces, estos contratos por su forma son contratos verbales o contratos escritos. Siempre tendrá que haber un contrato preferiblemente escrito. No significa que el contrato verbal no vale, no, claro que vale. Esto es como el contrato de matrimonio. El contrato de matrimonio usted va a la iglesia y allá firma y tal y lo lleva a la registraduría. Pero si usted no va a la iglesia y se va y alquila una casa y tiene todo, ¿será que ya no hay contrato de matrimonio? Pues claro que hay contrato de matrimonio. Y allá, ¿qué es el contrato? Es un contrato verbal. ¿Cuál tiene más valor? Idénticos los valores. ¿Cuál molesta más o cuál molesta menos? Idéntica la cosa. Entonces, allá tiene hijos, acá también tiene hijos. Allá tiene que llevar mercado, acá también tiene que llevar mercado. Es decir, ¿cuál es la única diferencia? El rito solemne. Acá hay un documento, acá no hay un documento. ¿Pero vale? Por supuesto que vale. Contrato de arrendamiento. Usted puede ir y firmar un contrato de arrendamiento, pero puede pasarse a una casa sin contrato de arrendamiento. ¿Será que en alguno tiene más o menos importancia? No valen lo mismo y usted lo tiene que pagar. Si usted se atrasa, lo sacan. En todo, los contratos pueden ser verbales o pueden ser escritos. Lo que sucede es que el contrato verbal se tiene puro y simple, es decir, no tiene ninguna condición específica. Mientras que en el contrato escrito sí hay algunas cosas que quedan allí establecidas. Y de principio les voy a decir, el periodo de prueba tiene que ser por escrito. El salario integral tiene que ser por escrito. Y el término de duración tiene que ser por escrito. Si usted llega a una empresa y no le hacen ningún tipo de contrato y usted empezó a trabajar y lo dejaron trabajando allá y no firmó ningún contrato, usted ya tiene un contrato a término indefinido. Y le voy a contar otro caso. Contrataron a una señora para que trabajara en una empresa y le fijaron un salario de 15.150.000 pesos. Verbal todo. Pero allí le dijeron, venga, en este contrato
están incluidas las prestaciones y entonces esos 15 millones son integrales. A los 2 años se dañó la relación y después de estar en los gloriosos vinieron los dolorosos. Acuérdense que cuando por una puerta entra la armonía y por la ventana sale el mal gusto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando terminaron la relación, la señora empezó a pensar y dijo, ay, yo tenía un contrato de trabajo, me pagaban 15 millones de pesos, pero integral. Y para que haya salario integral, debe ser por escrito. Luego, si no era por escrito, no había salario integral. Por lo tanto, el salario era básico y a mí me deben las prestaciones, además me deben la indemnización por despido injustificado. Se fue al juzgado de Envigado y condenaron a la empresa a pagarle las prestaciones sociales, la indemnización por despido injustificado y la mora por el no pago de las prestaciones. Se fue al Tribunal de Medellín, el Tribunal de Medellín revocó, dijo, no señor, ahí había un contrato verbal, era de buena fe, tenemos que tener los presupuestos de la buena fe. La señora fue a la Corte Suprema de Justicia, la doctora Clara Dueñas, con sentencia del 3 de junio del 2020, dijo, señora, le asiste toda la razón. Hay unas cosas que llaman actos solemnes, y por lo tanto se tiene claro y determinado que en la relación laboral, si bien es cierto, se pueden hacer muchas cosas verbales, hay 3 casos en los cuales siempre tendrá que ser por escrito. Y uno de esos casos es el salario integral. Salario integral que no se haga por escrito no existirá. Contrato de trabajo que a término fijo, que no se haga por escrito, no existirá y será indefinido. Periodo de prueba que no se haga por escrito será sin periodo de prueba. Por lo tanto, revoques esa sentencia y páguele a la señora la suma correspondiente a tan. Entonces, aquí les quiero decir, los contratos pueden ser verbales o pueden ser escritos. Con el simple hecho de que usted llegue el pintor, en el caso que nos ponían ahora, y usted diga, sí, profesor, mira, aquí están los alumnos, aquí está la pizarra, aquí está la TAN, entre, pam. ¿Hay contrato? Claro que sí hay contrato. Pero como no había un contrato escrito, ya queda un contrato a la deriva, abierto, a la buena fe de las partes. Entonces, esas es las condiciones que nosotros debemos de saber y conocer, no para aterrorizarnos, no, sino para que nosotros le demos una medida a esta parte. Los contratos, como cualquier contrato, deben de tener algunas partes. Por supuesto, identificación de las partes. Aquí pues no creo que tengamos que demorarnos mucho para entender que uno se identifica con el nombre, el número de la cédula, todas las características de identificación. Pero hoy ya es una norma de forzosa aceptación tener los canales digitales de comunicación. Entonces, los canales digitales es que ya hoy tiene que tener usted un correo electrónico. Hay muchos que no tienen correo electrónico, pero si no tienen correo electrónico, entonces tienen el WhatsApp. Pero si no tienen el WhatsApp, tienen un mensaje de texto de datos. Porque si no, ¿cómo habían esas largas filas cobrando los bonos de la pandemia y no tenían absolutamente nada? Entonces sí les funcionaba el mensaje de datos para la pandemia, pero no les funcionaba el mensaje de datos para la citación a X o Y. Termino esto y me acuerdo de algo de los medios electrónicos porque debo de decirlos antes de que se me olvide. Yo soy un poquito desordenado en estas capacitaciones porque les mezclo de todo, pero la idea es que no se me quede nada por fuera. El lugar y la fecha de celebración. En Cartago, a los 22 días del mes de septiembre del 2012, la Fundación Solidaria, representada por Pedro Pérez, identificado tal,
en su gestión de presidente de la Junta, director, de acuerdo con los estatutos, se contrata tal al señor fulano de tal, identificado, con correo electrónico, con número celular, con dirección, con barrio, todo. Lugar y fecha donde va a prestar el servicio. ¿Dónde va a prestar el servicio? En Cartago, en La Vieja, en cualquiera de los municipios, en Ulloa, en Obando, en Zaragoza, donde usted vaya a estar. La naturaleza, este será un contrato de naturaleza civil, este será un contrato de naturaleza laboral, este será un contrato de naturaleza XYZ. El salario será de tanto, tal valor, se pagará de tal forma. Ahora vamos a ver las formas como se puede pagar y la duración será a término definido o a término fijo. ¿Qué hubo? Bueno, esos son los elementos básicos de un contrato. Les decía yo ahora que no lo quiero dejar pasar por alto, y es que en Colombia no existe reglamentación para eso, pero ya en Europa existe una reglamentación, y esta reglamentación dice que el empleador no podrá, estoy hablando de Europa, el empleador no podrá mandarle mensajes a los trabajadores en horarios no hábiles a sus buzones de canales digitales. Esto se los cuento porque ya pasó en Europa y eso es muy rapidito como llega aquí. Cuando estaba la pandemia en China, nosotros estábamos pensando que eso nunca iba a llegar acá y después nos fuimos poniendo como a la alternativa porque pasó a Europa y el 6 de marzo llegó a Colombia, siendo Uga el segundo municipio y el segundo caso en Colombia donde llegó la pandemia. Nosotros tenemos ese mal nombre en Buga de que fuimos el segundo caso reportado en Colombia. Entonces mire que llegó directico, porque esa es una de las ventajas que tenemos los bugueños. En toda parte estamos. Entonces, le digo porque es muy normal que usted como director, usted como empleador, o dependiendo en el lugar que usted, se acordó a las 10 de la noche y mismo le escribió a la secretaria, acuérdese que mañana tiene que mandar. Pues ya va a tener usted que programar y que ese mensaje se le vaya mañana a las 8. Acuérdese que usted ya en los mensajes de correo electrónico usted tiene cómo, porque la razón es que mañana se me olvida. Estoy de acuerdo con usted, pero usted ya tiene cómo programar para que el mensaje usted lo escriba ahora y se vaya mañana a las 8:01. Todavía no está pasando, pero yo considero que en muy pocos días vamos a estar con ese tema aquí en Colombia, porque así pasaba con los médicos. Recuerde que los médicos tenían unos turnos de disponibilidad en los hospitales. ¿Qué significaba los turnos de disponibilidad para los médicos en los hospitales? Que se tenía que estar en su casa disponible como los bomberos para en cualquier llamado ir a trabajar. Y no les pagaban absolutamente nada. Hasta que un médico demandó, dijo, venga, resulta que es que yo tengo unos turnos de disponibilidad en el hospital y yo no me puedo mover de la casa, ni siquiera me puedo ir el sábado en la noche anterior a una discoteca porque estoy de disponible, pero a mí no me pagan nada por eso. ¿En qué concluyó? Hay que pagarle los turnos de disponibilidad como si estuvieran trabajando. Entonces ya hoy a los médicos les pagan los turnos de disponibilidad así esté en su casa. ¿Por qué? Porque tiene que estar disponible y ese tiempo se lo debe pagar. Entonces les cuento eso para que vamos nos metiendo en ese campo, porque es muy normal que muchas veces le llega el WhatsApp a la secretaria o al ingeniero el sábado a las 10 de la noche, el domingo a las 9 de la mañana o a cualquier hora del día o de la noche sin ningún tipo de requerimiento. Cosas que muchas veces las podemos hacer hasta en otro horario.
Entonces esos Doctor, contratos, doctor, señor, por acá tenemos unas preguntas en el chat. cuéntemela. Es que como Bueno, puse pantalla completa no veo el chat, pero dígame. sí, señor. Igual usted el chat lo puede habilitar ahí en la opción donde dice chat y ahí se lo muestra a mano derecha en una columna. La señora Lida Dígame, Joana dice, si se tiene contrato de prestación de servicios por más de 5 años, se tiene derecho a prestaciones sociales. mira, si se tiene contrato de prestación de servicio y el contrato es de prestación de servicio y no rompe la naturaleza, no se tiene derecho a prestaciones sociales. Pero si en alguno de esos momentos que yo dudaría mucho, pues por supuesto que tiene que pagarle prestaciones sociales porque yo no creo que haya un contrato que sea capaz de sostenerse 5 años sin que haya realmente un contrato de laboral. O sea, me parecería a mí, pues bien típico, y yo casi que diría, sin equivocarme, que aquí lo vi. Yo casi diría, sin equivocarme, que ahí hay un contrato de trabajo y casi que no me daría susto en decir que ahí hay un contrato. No sé, no, ¿qué habría que hacer? Pues lo primero sería buscar la naturaleza, cuáles son sus funciones y la continuidad, la subordinación. Y en esto la subordinación a mí se me olvidó decirles ahora. Y es que, ojo, hay unas veces que son subordinación y hay otras veces que son supervisión o vigilancia o control. Acuérdese usted, por ejemplo, que usted puede hoy mandar a lo más tétrico que le puede pasar a uno, y es cuando uno manda a hacer una reparación en su casa. Nosotros mandamos a hacer una reparación, vea, necesito que me arregle la cocina, que me arregle la tubería, que me arregle la cantarilla. Entonces, en esos casos, ¿uno qué dice? Venga, ¿cuándo va a terminar usted? ¿Cuándo va a venir? Y como todo pasa, o cuando uno manda a pintar el carro, uno llega, ve qué pasó con los trabajadores, hoy no vinieron a trabajar el albañil, hoy no vino el pintor. Uno va y le hace el requerimiento. Y cuando le hace ese requerimiento, ahí no es que le esté haciendo una subordinación, sino que está haciendo una veeduría, una supervisión al contrato que yo hice. Entonces, en eso es un poco delgaditico la diferencia entre cuándo es una vigilancia y cuándo es una subordinación. Pero en esos casos, el hecho de que haya una vigilancia de esa naturaleza no hace que pierda el contrato. Yo por lo menos conocí un caso en una entidad sin ánimo de lucro donde un señor era un monitor de clase y el señor iba todos los lunes, miércoles y viernes de 3 a 5 de la tarde a enseñarles a jugar fútbol a los niños que eran beneficiarios de la entidad sin ánimo de lucro. Y el señor llevaba muchos años trabajando ahí. Ahí había un contrato de prestación de servicios. Sí, claro. ¿Qué pasó? Cambiaron los miembros de la Junta y llegó un nuevo dignatario y se la aplicó a este señor. Cuando le digo se la aplicó en el sentido literal y empezó a decirle, vea, profe, usted ayer no llegó a las 3, llegó un poquito tarde. Profe, usted se fue antes de las 5, se fue tarde y nosotros le estamos pagando de 3 a 5. Hasta que llegó el momento en que el señor se enojó y lo demandó en un contrato de laboral. Y el señor ganó. ¿Por qué ganó? Porque el nuevo director, el nuevo gerente o el nuevo miembro de la Junta ya estaba haciéndole una subordinación tanto que perdió la naturaleza del servicio y lo convirtió en un contrato de trabajo. A ver qué estoy tratando aquí de leer. Discúlpeme la llegada tarde. Muy mal hecho, Carolina. Cámara de Aquí hay otra Comercio. pregunta, doctor. Sí, Lo que pasa es cuénteme. que la persona no ha configurado su nombre. Pregunta, dice lo siguiente, lo voy a leer de todas maneras. Si la persona desea abrir el micrófono, lo puede hacer. Dice, si hay una persona que está pensionada y lo contratan por prestación de servicios, debe pagar seguridad social y ahí seguido. La respuesta es sí. ¿Y ahí seguido qué? Dice, si una persona está en trámite para acceder a la pensión, lo contratan por prestación de servicios, debe pagar seguridad social. Como que lo mismo, repito la misma pregunta allí. La respuesta es sí. A ver, y qué chévere esto. La respuesta es sí. Mire, si usted se lee la ley 100,
por ahí los artículos 14, 15 y como 117, que dice, toda persona debe estar afiliada al régimen de seguridad social y aportar en el porcentaje de sus ingresos. Luego, para salud, tiene que pagar, inclusive a los pensionados les descuentan la salud. Para riesgos profesionales, tiene que pagar. Para pensión, no tiene que pagar si ya no va a acceder a la pensión. Ahorita hace 2 minutos les acabé de colocar, y si quieren ustedes la pueden bajar de internet, la sentencia de EAFI, profesor hora cátedra. El señor estaba pensionado y lleva 24 años trabajando con EAFI, y ahí dijeron, no le paguemos porque este señor no alcanza a conseguir una pensión. Con 24 años de servicio, ¿hubiera alcanzado a pensionarse? ¿Con una segunda pensión o a mejorar la anterior? Claro que sí. Le pongo el caso de los policías. El policía a los 48 años, a los 40 años sale jubilado y tiene todavía 20 y pico de años más para irse a buscar una segunda profesión. ¿Cuántos profesores tienen 2 y 3 pensiones? Entonces, ¿tiene que pagar seguridad? Sí. Lo que no tiene que pagar es aporte a pensión si matemáticamente no le alcanzaría las semanas. ¿Qué más preguntas hay? ¿No más, cierto? No, señor, por el momento no. Pues la persona que planteó la pregunta dice que se escucha entrecortado. Yo realmente le escucho muy bien. Puede ser la conexión de internet de esta persona. Julián me decía, quiero preguntarle algo, consultarle algo, pero pues no sé si ya... Julián Alberto. Bueno, entonces, nada, bueno, sigamos allí. No, cuando es así uno sé. Bueno, entonces, a ver, le reitero. Una vez yo me salgo y me vuelvo a unir. Le reitero, siempre tiene que estar por escrito, siempre, el periodo de prueba, el salario integral y los contratos a términos fijos que se hagan, o los pagos de acuerdo entre las partes que no constituyan salario. Si esto no está por escrito, no vale. Yo creo que el ejemplo que les acabé de colocar es muy válido. Si ustedes tienen curiosidad, todas estas sentencias están en la Corte Suprema de Justicia. Ustedes se meten por Facebook y dicen Corte Suprema de Justicia, y ahí están, empiezan a buscarla, ahí están todas estas sentencias que yo les he venido diciendo, son de este mes. Contratos escritos. Los contratos escritos, pueden haber contratos escritos y contratos verbales. Ahora, cuando hablamos de contratos escritos, en el contrato escrito está a término fijo o el contrato que se celebra con extranjero o con enganche. Siempre que usted vaya a hacer un contrato con un venezolano, tendrá que hacerlo por escrito. Y pagarle todo. Yo en esto soy muy radical. Radical porque muchas veces, si me perdonan, yo sé que en Cartago no pasa eso, pero en otras partes distintas de Colombia sí está pasando. Que están cogiendo a los venezolanos para no pagarles los que le tienen que pagar, en detrimento de los colombianos que no pueden acceder a un trabajo. Entonces, ay, no, es que me gusta conseguir el venezolano. Listo, ¿por qué te gusta el venezolano? No, porque es que a veces no les creo mucho. Y no les creo mucho, ¿por qué? Porque lo que están haciendo es contratar a un venezolano para quitarle el trabajo al colombiano, pero porque a ese bendito venezolano no le pagan lo que realmente le tienen que pagar. Claudia, si me puedes hacer la pregunta, por favor. Bueno, entonces, en esos términos, les quiero decir, mire, ojo, por escrito, no se les puede olvidar. Que yo vea que cuánto me va a pagar, que yo le va a pagar tanta plata. Entonces, firmémoslo, escribámoslo, porque si no, no lo tendrá en cuenta. Ahora les pongo otro ejemplo. Las cláusulas abusivas, exorbitantes, son ineficaces. No existen. Que usted me tiene que trabajar día y noche. Firme lo que yo, hágalo ahí que yo le firmo. Esa cláusula no producirá ningún efecto, porque son cláusulas que no pueden
ir más allá. Si usted me tiene que trabajar 24 horas, haga la que yo le firmo, porque no vale para nada. Pero sí vale para tenerlo en contra usted para cuando se presente un litigio. Por ejemplo, en de esos casos que uno cree que no existen, pero existen. Un empleador firmó con un trabajador un contrato y dijo, entre los señores Julano y Julano nos comprometemos a un contrato de trabajo y por la necesidad que existe hoy, el empleador no está en condiciones económicas de pagar un salario mínimo y tampoco está en condiciones de pagarle las prestaciones sociales. Y abajito el trabajador dice, acepto las condiciones de este contrato porque necesito mucho el trabajo. Firmaron los dos. Cuando se acabaron los gozosos y empezaron los dolorosos, ¿qué cree usted que pasó? Pues lo que pasa en todo, como cuando se enojan las señoras, te sacan a chancleta de allá y te acuerdan desde el día que la miraste por primera vez hasta el día que te miró por última vez, camino hacia adelante. Y entonces le dice toda esa serie de situaciones y entonces le dice allí, vea señor juez, yo trabajé con don Julano y don Julano no me pagaba el salario mínimo, pero tampoco me pagaba prestaciones sociales y tampoco me pagaba nada. Y entonces don Julano fue al juez a hablar, a defenderse y dijo, sí señor juez, lo que pasa es que yo con este señor tengo este documento que lo firmamos y lo firmamos en la notaría donde paga. Plena prueba. Pare ahí, dijo el señor juez, sentencia condenatoria contra el señor Julano de tal y le debe pagar el reajuste del sueldo al salario mínimo por todos los años trabajados y todos los meses trabajados, las prestaciones sociales por todas las periodos trabajados y una sanción de mora equivalente a un día de salario por cada día de retardo laborado desde la fecha que tenía que pagar la cesantía o la fecha que tenía que depositar la cesantía en los fondos. Acuérdense ustedes que las cesantías se le pagan al trabajador cada año, pero se la consignan al fondo. Aquí me va a saltar como 10 diapositivas. Y usted, el día que le pague la cesantía en la mano al trabajador, ese día está perdiendo esa plata. Porque tanto el artículo 234 como 264 dicen que la cesantía que no se paga con autorización, esa plata la pierde el empleador. Entonces la cesantía, eso se lo voy a decir más adelante, pero es que me gusta irla diciendo en el momento porque muchas veces se me olvida. La cesantía solo se paga al finalizar el contrato de trabajo. Si no se finaliza el contrato de trabajo, se deposita al fondo de cesantías el 14 de febrero. O con un anticipo de cesantía que la ley ha dicho en qué momento se hace, para vivienda, para educación o para algunos casos. En los demás casos se pierde. Entonces, en esos momentos se tiene que hacer esa situación. Entonces, mire que aquí es una cláusula ineficaz. Ese señor iba tan feliz con ese papel autenticado y todo, que solo le sirvió en su contra. Ese señor ni siquiera abogado necesitó. Y también algunos empleadores ya eso está mandado a recoger, pero algunos empleadores le dicen al trabajador, usted no puede trabajar con ninguna otra persona mediante tenga un contrato con trabajo conmigo. Esa es una cláusula que no existe porque para poderlo hacer le tendría que pagar un valor proporcional porque se llaman cláusulas no concurrentes. Y anteriormente en el artículo 44 del Código Sustantivo del Trabajo existía que el empleador le podía poner esa serie de condiciones al trabajador para efectos de que no revelara secretos. Lo que más recordamos los colombianos es como ese mito que existía entre Coca-Cola y Postobón, que los trabajadores de Coca-Cola no podían trabajar en Postobón, no, es más, casi que ni siquiera podían ser amigos, pero esa era pura situación más que todo desde esta cláusula. Entonces, esas son unas cláusulas de no concurrencia. Pero entonces, que nos quede muy claro, el pedido de prueba debe quedar por escrito
el salario integral debe quedar por escrito y todos los acuerdos de salario que se hagan o que partes que no constituyan deben de quedar por escrito y la terminación. Y en el periodo de prueba, debe de pagarse todas las prestaciones sociales. También hay un caso aquí. Una empresa de aseo, de recolección de residuos sólidos, contrató a un ingeniero por 1.400.000 y empezó el contrato el 1 de febrero. Resulta que el 1 de febrero llegaron el 28 de febrero y la empresa vio que el ingeniero era como malongo y entonces lo sacó. Señor ingeniero, me permite informarle que usted se le da por terminado el contrato de trabajo en periodo de prueba. La empresa, yo no sé qué estaba pensando, yo no sé si estaba tan aburrida o bueno, no sé qué. Lo cierto es que no le pagó ningún tipo de prestaciones sociales a este ingeniero. Y entonces el ingeniero, al mes, fue y reclamó y yo no sé, realmente no he podido entender qué pasó. En vez de pagarle las prestaciones sociales, o por un error de la secretaria, o yo no sé por qué, le pagaron un mes de sueldo de 1.400.000 común y corriente. 2 años después, el ingeniero demanda el pago de las prestaciones sociales. ¿Ustedes qué creen que pasó? Pues, ¿qué pasó? Que la empresa le tendrá que pagar a ese ingeniero las prestaciones sociales por 28 días trabajados, que no valen nada, pero a cambio de eso le tiene que pagar un día de retardo por cada uno de los días que le incumplió en el pago de sus prestaciones sociales, que son equivalentes a 24 meses por 1.400, o sea, por 1.400.000. ¿Eso cuánto le da? Algo así como 30 millones de pesos. Un errorcito de 300, 400.000 pesos se le fue a 30 millones de pesos. Si usted multiplica 24 meses por 1.400, le da algo así como 30 millones de pesos. Eso costó el error. ¿De quién? De la secretaria. ¿De quién? Del revisor fiscal, del fiscal, pero máximo del gerente. Porque siempre que se comete un error, yo no he escuchado al primer directivo que diga, yo cometí un error, yo como gerente cometí un error, yo como miembro de junta directiva cometí. No, siempre viene a decir, no, es que la secretaria cometió un error, no, es que el contador cometió un error, no, es que el auxiliar de nómina. No, señor, el que cometió el error fue usted, porque no tuvo la capacidad de detectar que si había un error ahí y usted firmó ese cheque, usted firmó esa resolución y ni siquiera leyó. Entonces, por eso es que la Cámara de Comercio hace estos seminarios, para decirle a los dignatarios, a los administradores, vea, ojo con eso que es usted el responsable y hay una solidaridad, porque usted es la cabeza visible de esta organización y usted tiene que estar pendiente allá para que el contador, para que el revisor fiscal, para que el auxiliar, cuando tengan alguna cosa, no pueden pasar por encima de la firma que usted está colocando. Entonces, el contrato según la duración se puede terminar en un contrato a término indefinido o un contrato a término indefinido. Buenas. Sí. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué más? Muy, muy bien, pero voy a estar mejor. Cuénteme. Ay, qué bien. Bueno, bendecido. Una preguntita. Cuando una persona, o sea, requiere la prestación de servicio de una persona por un día, por decir, un ejemplo, el señor que viene a arreglar el techo, el señor viene a arreglar el techo por un día, a hacerle un recorrido al techo, a tapar las goteras. Y si yo soy tan desafortunada y el señor se me cae del techo, pues lo ¿qué paga. puedo hacer? Llama a Cercofun, inmediatamente se lo llevan y si le No, hacen pero, el código, no, ya le no se me entendí. mata. No, pero el señor no se me va a matar todavía. Venga, le digo lo Bueno, siguiente. dígame, ¿qué pasa ahí? No, pues que lo tiene que pagar. Venga, le digo. Paren. Primero, eso se llama artículo C, eso es artículo 6, Código Sustantivo del Trabajo, actividades ocasionales o transitorias cuando se
Es que lo que pasa es que usted me está adelantando mucho. Usted como que ya me leyó estas diapositivas, me parece. Mire todas las diapositivas que usted me adelantó. No, para nada, para nada, para nada. Mentira, Se me charlando, ocurrió charlando. porque... Charlando. No, bueno, está bien. Míralo, aquí está. El contrato ocasional o transitorio se define como aquel de corta duración, no mayor a un mes, y se refiere a las labores distintas a las actividades normales del empleador. Artículo 6 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Qué es lo que sucede con eso? ¿Qué es el deber ser y qué es lo que usted ha llegado a trabajar en alguna empresa? Hola. Sí, señor. Hola. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, en una empresa, puede ser en Contegral o en la vecina, no la dejan pasar de la portería si usted no lleva los riesgos de protección y la seguridad. Lo mismo que yo le decía al compañero ahora con el profesor de pintura. Cuando usted contrata con el señor, usted le hace al señor un contrato accidental o transitorio por un día para que se suba a tapar las goteras. Pero antes de subirse a tapar las goteras, usted le tiene que decir, venga, hágame el favor y me muestra lo que usted tenga amparados sus riesgos de seguridad social. Entonces aquí está el riesgo de enfermedad, el riesgo de accidente, y ahora sí, súbase. Pero venga, le pregunto, ¿usted sí tiene el conocimiento para subirse a este techo? ¿Usted tiene algún sistema de alturas, alguna cosa de esas? Ya, uno pregunta, ¿para qué? Para estar protegido. Porque recuerde que, ya se lo dieron a haber dicho usted, hay una solidaridad en el pago. Como usted es la beneficiaria de la obra, cualquier situación que se desprenda de ahí, entonces la tendrá que proteger. Si usted demuestra, mire, yo tenía un contrato accidental o transitorio, no es un contrato de trabajo, perfecto. Yo le pedí al señor aquí la seguridad social y el riesgo de ARL. Aquí la tengo, tan. En cierta forma usted le debe decir, usted tenía esa parte. Pero si usted no le pidió absolutamente nada y el señor no tenía ni CISBEN siquiera, pues usted se va a ver en cierta forma involucrada en ese caso. Y le voy a poner un ejemplo, un cuento. Yo he hecho muchos cuentos. Un señor fue a un spa, a pintar el spa, muy bonito, está bonito. En la mitad del spa había una palma. Y entonces el pintor iba con su ayudante. Y empezaron a hablar de la palma y empezaron a hablar. Entonces el dueño del spa le dijo al ayudante, hablaban de la palma. Entonces, no, esa palma hay que cortar. O sea, le empezaron a decir, esa palma hay que cortarla, listo. Entonces el dueño del spa le dijo al ayudante, usted no sabe que me puede cortar esa palma. A escondidas del pintor, del empleador. Y dijo, sí, yo a la puerta, yo puedo ir sábado por la tarde y le corto la palma. Y entonces, así, entre cielo y tierra no hay nada oculto. El señor se fue a las 12 y tal, y a las 2 vino a cortar la palma. Cogió la pulidora, con una sierra de una pulidora, a cortar una palma, y en una de esas palmas se mochó un dedo. ¿Quién pagó el dedo? ¿Quién le tocó pagar el dedo? El dueño del spa. El dueño del spa, porque ese señor, primero, no estaba en horario de trabajo con el pintor. El riesgo que tenía no era para cortar una palma, sino para pintar, y ya se formó una relación entre dos personas. Le tocó pagarle el dedito al señor. Creo que sí he sido claro con este ejemplo y con la respuesta que le he dado. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, ahí me excusan pues lo dramático que a veces me pongo, pero la idea es que llegue. No, pero qué bueno, pero con los ejemplos uno entiende mucho mejor. Ninguna persona puede ingresar a una dependencia de la empresa sin tener el riesgo de ARL. También sucede en la casa de nosotros. Mire, ¿cuántas veces uno tiene una empleada en la casa y no le tiene absolutamente ningún riesgo protegido? El día que se muere la señora, el día que la señora la coge un carro, el día que se cae el motorratón, ¿a quién le toca asumir eso? A nosotros, a nosotros. ¿Por qué? Porque no teníamos ese riesgo protegido. Entonces, mire que esta serie de cosas
nos sirven a nosotros para empezarnos a organizar un poquitico. Entiendo, hay muchas veces que nosotros no tenemos toda la capacidad para tener todo lo que tenemos que tener, pero por lo menos hacemos que hayan cosas que se puedan tener. Por eso hay muchas normas que han flexibilizado la seguridad. Por ejemplo, ese decreto que no se puede mal utilizar en ningún momento, pero ese que acabaron del piso social que le hicieron tanto bullying, pues es un buen mecanismo para llegarle a algunos sectores donde no se podía llegar, o la cotización por semanas, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, el contrato a término indefinido es el que se pacta, donde se determina que el contrato es hasta que se aburran las causas. Eso no hay ningún problema, hay mucho mito. Lo que estamos hablando hoy, usted lo puede encontrar en el Código Sustantivo del Trabajo, desde los artículos número 1 hasta los artículos número 74. Algún día de trasnoche que usted se levante y dice que no pueda dormir, entonces usted se levanta a las 3 de la mañana, prende el computador, busca lo mejor, es la biblioteca del doctor Fajardo, Sergio Fajardo, es la mejor biblioteca que hay en Colombia, es la del doctor Sergio Fajardo, se llama Google, entonces usted da Google, doctor, Código Sustantivo del Trabajo, y ahí sale artículo 1, artículo 2, hasta que llega al artículo 74, y usted entenderá muchas de las cosas por las cuales a veces nosotros podemos cometer algún. Pues Julián, no te alcanzo no terminaste la pregunta. Un contrato de prestación, ¿es verdad que un contrato de prestación? Pues si quieres, hacémela por audio. El contrato término fijo siempre debe constar por escrito. Doctor, Sí, Julián, dale. qué pena que me fue ahí. ¿Es verdad que el contrato de prestación de servicio para cortarlo se debe más o menos 15 días de descanso para interrumpirlo? No es tan cierto, pero tenés una referencia de una norma que se llama el decreto 3531 de 1968. Me puedo equivocar si es 3531 o 3531, pero es del año 1968. Esta norma que decía que se entenderá que no ha habido interrupción laboral cuando entre uno y otro contrato no medio siquiera 15 días. Por eso te digo, es relativamente cierta. ¿Por qué? Porque lo que la norma ha dicho hoy, o lo que la jurisprudencia ha dicho hoy, que no importan los días del distanciamiento, lo que importa es que nazca un nuevo contrato. Y te pongo el ejemplo. Hay personas que hacen un poco siempre me presento excusas, de bobadas. ¿Por qué estás haciendo eso? No, porque es que yo vi que la prima hermana de la mujer del mocho lo hizo. No, porque es que el contador me dijo. Bueno, entonces, tienen contratos a término fijo, del 1 de enero al 31 de diciembre. El 31 de diciembre le pagan prestaciones, le pagan todo, y el 1 de enero vuelve y empieza. Entonces, o a veces algunos son más osados, lo sacan a vacaciones el 31 de diciembre, y vuelve el 20 de enero y arranca. Entonces dicen, ahí hubo los 15 días. No, no y no. ¿Por qué? Porque para que nazca un nuevo contrato, se necesita que realmente nazca un nuevo contrato. ¿Y cómo nace un nuevo contrato? Como cuando usted entra por primera vez. Cuando usted entra por primera vez, ¿qué hacen? Lo hacen unos exámenes médicos de ingreso, le hacen toda una serie de pruebas, lo afilian a una cámara, lo afilian a la EPS, lo afilian al otro. Cuando usted lo sacan y usted termina un contrato de trabajo, ¿qué hace? Lo mandan al médico para que lo evalúe, lo sacan de la EPS, lo sacan de la AR, lo sacan de tal cosa. Y ahí sí entiende usted que hubo una terminación. Yo le pregunto, Julián, ¿en esos contratos hacen eso? En la mayoría no. En la mayoría no. Entonces, aquí No, señor. No, señor. O 20 días o un mes, cuando yo como abogado voy y le digo, señores, Comeva, sírvame de certificar cuántos tiempo estuvo afiliado el señor Julián a la EPS Comeva y quién era su empleador.
Usted me va a decir, estuvo afiliado 10 años, desde el 2000 hasta el 2020. Su empleador siempre fue tal, tal. Señores ARL Suramericana, sírvame indicar si el señor Julián estuvo afiliado a la ARL y quién era su empleador. Sí, señor, se afilió en el 2000 y está hasta el 2020. ¿Hubo interrupción? No. No. Entonces el empleador me va a decir, no, es que él sí estuvo por fuera 15 días, entre el 1 de enero y el 20, entre el 1 de enero y el 20 de enero, y mire que aquí firmamos un contrato, y mire que aquí, entonces hay una cláusula ineficaz porque la realidad es otra. Entonces entra el artículo 53 de la Constitución y dice, el contrato realidad se tiene indistintamente del nombre que le haya dado. No sé si que hay alguna pregunta con relación a este tema. Muchas gracias, doctor, está claro. Listo. Bueno, listo. Bueno, vamos hasta aquí. Entonces, ese contrato puede ser o a término fijo o a término indefinido, como estamos diciendo allí. Entonces, a término indefinido se puede tener por escrito o se puede tener por verbal y no hay ningún problema. Y yo le digo que es un sofisma, ¿por qué? Porque cuando un contrato se va a terminar indistintamente que sea término fijo o indistintamente que sea término indefinido, pues se tendrá que seguir todo un protocolo disciplinario y se debe de ser todo un trámite disciplinario. Incluso llegó un momento en que la Corte Constitucional determinó que aún teniendo usted contratos a término fijo, podía haber un despido injustificado cuando se lograba demostrar que el contrato se había terminado por causa distinta a la terminación normal. Y nosotros sí que sabemos de eso. Nosotros muchas veces cogemos y tenemos una niña en la secretaría de la empresa con un contrato a término fijo y resulta que la niña lleva, o ya pasó de niña a ser señora y va para adelante, que las pela. Entonces, ¿qué pasa? Él llega y de pronto dice, este contrato ya no se lo vamos a renovar. Como está en contrato a término fijo, entonces usted ya trabaja hasta el 31 de diciembre. Entonces, por ahí el 20 de diciembre o 25 llega una nueva persona. Hágame el favor y me la inducción a la niña que ya va a empezar a trabajar en enero, porque pues como usted ya no se le va a renovar el contrato, total. ¿Será que hay una terminación del contrato o un despido? Es si la otra persona va y demanda y dice, mire, yo tuve 10 años un contrato a término fijo. Todos los años era del 1 al 31, 1 al 31, y aquí lo terminaron. Y resulta que a mí me tocó darle la inducción a una persona y esa persona entró el 1 de enero y está haciendo las mismas funciones. Y yo casi estoy segura que a mí me sacaron porque yo acabo de pasar una licencia de maternidad y entonces el señor se enojó. Entonces, la Corte Constitucional llegó y dijo, ahí hay un despido. Desafortunadamente en la justicia ordinaria no le han hecho mucho caso a eso, pero yo no lo veo lejano de que uno pueda pedir una indemnización por despido injustificado ante ese caso. Entonces el contrato a término fijo siempre tiene que constar por escrito y el plazo debe quedar claro, diáfano, por el tiempo que dure. Y esos contratos deben ser por el tiempo que dure la realización de una obra o una labor, o por una obra determinada, o para ejecutar un trabajo adicional u ocasional. Acordémonos lo que le dije ahora en la respuesta anterior. Hay contratos accidentales o transitorios que son para hacer labores distintas a la empresa, pero también hay contratos accidentales o transitorios para hacer labores dentro de la empresa. Por ejemplo, pues no sé, a mí a veces me gusta mucho, antes de empezar clase, preguntarles en qué áreas se manejan ustedes para yo poner casos muy parecidos a los que ustedes les toquen. Pero, por ejemplo, en Cartago, si en Cartago, Contegral, bueno, Contegral tiene casi que todo el tiempo actividad normal, pero Contegral muchas veces tiene que importar maíz por concepto de cosecha. Entonces importa
un buque con 500 toneladas de maíz, o 1000 toneladas, o 5000 toneladas. Entonces, ¿qué significa? Se genera una actividad adicional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un trabajo adicional, accidental o transitorio, porque hay que organizar 5000 toneladas de maíz. En la época de diciembre para los almacenes. Entonces, para los almacenes en la época de diciembre tenemos que conseguir unas personas accidentales o transitorias mientras dura la temporada. Mientras dura la hora, mientras hacemos el edificio, mientras reparamos la tubería. Pero en todos esos casos, los contratos son a término fijo y se deben pactar. Ahora bien, estos contratos a término fijo no pueden ser inferiores a un año, salvo que se hagan por periodos inferiores, pero en la tercera, esos contratos no se pueden hacer inferiores a un año, y después de la tercera prórroga se volverán a término de un año. O sea, los contratos a periodo fijo son de un año. Únicamente se pueden hacer por periodo inferior a un año en el primer contrato, y no se puede prorrogar sino hasta por 3 veces. A partir de ese momento quedará de año a año. Y para terminarse, se debe desahuciar, o desahucio es como cuando uno dice, ya lo desahució el cura. ¿Y es por qué? Porque usted se va a morir. Entonces, cuando le hacen el desahucio, es que le están diciendo que el contrato no se lo van a prorrogar. Pero ese desahucio se tiene que hacer con 30 días anteriores a la terminación. Entonces, como se habla de días, se entiende días hábiles. Luego, para estos casos, cuando usted haga un contrato a término fijo, de manera inmediata, con la firma del contrato a término fijo, usted de inmediato le está haciendo el desahucio. Entonces le dice, hoy le hago el contrato a término fijo que va desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Y en una cartica adicional le dice, hoy le notifico que este contrato a término fijo no será prorrogado y por lo tanto termina el 31 de diciembre del 2020. Porque si usted deja para hacer eso por allá el 20 de noviembre, se le puede olvidar y ese contrato quedará prorrogado por un año más. Y asimismo, si usted el 28 de diciembre considera que se lo tiene que prorrogar, pues sencillamente hace un documento y le dice, le digo, señor, que su contrato no termina el 31 y será prorrogado hasta el 31 de diciembre del 2021. Y en una carta adicional le informo que su contrato, que acaba de ser prorrogado, terminará el 31 de diciembre del 2021 y este contrato no será prorrogado. Y así lo va manejando hasta que San Juan agache el dedo, porque esos contratos a término indefinido se pueden hacer, a término fijo, se pueden hacer múltiples veces. Ahora, lo que usted tiene que tener en cuenta es que le debe pagar las cesantías y todo al fondo, porque si usted el 31 de diciembre que terminó ese contrato se la paga al trabajador, ya le dije cuál es la sanción que tiene. Entonces, estos contratos a término fijo pueden ser por duración de la obra o labor determinada, y el contrato dura hasta que la obra dure. Entonces, no es necesario describir en forma detallada, sino en forma genérica, mientras que dure la hecha del edificio. Ahora, pero si usted de pronto lo que va a buscar es una persona para que le haga la obra blanca, pues el contrato es mientras dure la obra blanca, la obra gris, la obra negra, mientras pasa la época estudiantil, mientras bajamos el buque, mientras cogemos la cosecha, mientras sembramos, lo que usted bien tenga. Y el periodo de prueba. El periodo de prueba es como el noviazgo. El periodo de prueba es el noviazgo donde usted prueba a ver si le gusta. Y si a usted le gusta, usted lo contrata o no lo contrata. Eso es como una degustación. Este es el periodo de prueba. El periodo de prueba es la etapa en la cual empleador y trabajador se miran a ver si les gustó o no les gustó. No puede exceder más de 2 meses. Es lo máximo que puede existir un periodo de prueba. Y entonces el periodo de prueba no puede exceder de 2 meses. Y se dice que es una quinta parte, es decir, dividir por 5 el tiempo del contrato que usted vaya a firmar. Entonces, esa es la situación.
en el periodo de prueba, les acabo de poner un ejemplo, debe quedar por escrito y se le pagan todas las prestaciones. No se vaya a enojar. Si una persona, después de usted haber hecho un proceso de inducción, un proceso de selección, un proceso de todo, viene a trabajar aquí, trabaja 58 días y sale y se va. No se vaya a enojar por eso, porque así como usted lo podía dar por terminado, él también puede darlo por terminado. Este material nosotros lo entregamos a ustedes y ahí quedan todas las explicaciones de este tema. Dato curioso, el periodo de prueba se puede dar, se tiene que hacer por escrito, el contrato se termina en cualquier momento y no genera indemnización, y en el periodo de prueba se pagan todas las prestaciones sociales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Juan David. Doctor, sí señor. Me faltan 10 minutos, 9 minutos. Voy a entrar a un tema de supervisión y revisión que me demoro por ahí unos 15 minutos porque aquí meto la pandemia. Entonces, no sé, y no hay preguntas, no sé si puedo cortar 9 minutos antes para efectos de no dejar este tema inconcluso. Listo, sí, no hay problema. Aquí hay una pregunta. Antes de eso les quiero recordar el listado de asistencia. Aún hay personas que no lo han diligenciado. Ya mismo lo voy a compartir aquí nuevamente en el chat. Quienes no lo han hecho, les pido el gran favor de que ingresen a ese enlace y diligencien todos los datos y le den enviar. Es muy sencillo. Y aprovechando que usted comentaba sobre las presentaciones, las memorias de estas charlas, resulta que, ¿cómo lo estamos manejando? Las presentaciones, documentos, formatos, los estamos cargando en la página web de la Cámara de Comercio de Cartago. Ya enseguida también les comparto aquí el enlace. Y las grabaciones de estas sesiones las estamos cargando al canal de YouTube de la Cámara de Comercio. Allí van a quedar todas las sesiones en la medida que vamos atravesando todos estos módulos. Entonces, para que ustedes entren y consulten tanto memorias como grabaciones. Y dando paso a las preguntas, aquí tenemos al señor Leonardo Morales. Pregunta lo siguiente. ¿Los accidentes de tránsito ocurridos mientras me traslado de la casa al trabajo o viceversa son considerados laborales? No, la respuesta es no. Leonardo Morales, tengo un amigo en Buga que se llama Leonardo Antonio Morales. No sé si estamos hablando de la misma persona, pero la respuesta es no, y esto se debe a una interpretación que existió hace muchos años, donde se decía que era accidente de trabajo cualquier hecho imprevisto que se generaba cuando el trabajador iba en representación del trabajo. Entonces ya eso no, eso cambió con una legislación de un expresidente, hoy es senador, y que no quiero decir el nombre. Entonces, eso no es así. Solo es accidente de trabajo en los momentos en que usted esté en representación del empleador o haciendo actividades del empleador. Inclusive hay una polémica muy grande, sobre todo cuando habían equipos de fútbol que jugaban el equipo de Contegral contra el equipo de Nestlé o el equipo de la otra empresa de concentrados grande que hay allá. Entonces, esa parte, la respuesta es no. Yo también, pues les digo, yo ahí tengo un canal de YouTube con el nombre de Harold Moreno, por ahí me pueden hacer comentarios, ya les di mi correo, les di mi número. Me gustaría que para el próximo jueves, pues a mí me gusta hacer mucho las clases casuísticas. La verdad que con las casuísticas y con los ejemplos le queda mucho más fácil a los estudiantes entender el tema. Lo trato de hacer muy didáctico y tratar de adecuarme a esta virtualidad, pues que a veces se vuelve un poquito difícil, porque a mí me gusta mucho estar viendo a las personas y estar interactuando con ellas. Y les dejo, si no hay más preguntas, pues que descansen. Nos vemos el próximo jueves a las 5. Aquí tenemos otra pregunta. Suelten. La señora Claudia Osorio pregunta. Sí. Regálame un segundo. Dale. Claudia Osorio. Si es contrato, sí, aquí dice, si es contrato por prestación de servicios para profesional terapéutico como contratista,
puede ser contrato obra, ya que no sería a término fijo, sino depende de la disponibilidad de agenda del profesional. Venga, ahí hay una situación. Pues está un poquitico confusa la pregunta porque lo que usted tiene que ver es cómo va, o sea, a ver, una cosa es que usted defina y esta pregunta me va a reservar para darte una ampliación cuando veamos modo de pago. Una cosa es que usted haga la modalidad del contrato y otra cosa es que usted haga la modalidad de pago. Usted en la modalidad de pago, usted puede contratar por jornal, por sueldo, por tarea, por evento, por cotejo, a destajo, lo que sea. Entonces, si usted contrata a un terapeuta, indistintamente del contrato que usted haga, usted puede decir, bueno, mire, con usted va a contratar por evento. Entonces, como me estás hablando ahí de este programa, entonces te voy a hablar. Acordate que hay por capitación, hay por evento, hay por urgencia. Entonces, yo te digo, yo te voy a contratar por evento o te voy a contratar por capitación. Por cada persona que me atendas, me va a pagar el 80% de la UTB. Y entonces ya tú sabes esa parte. Entonces, una cosa es el contrato que tú hiciste ahí y otra cosa es la forma de remuneración. Lo que te quiero también decir aquí es, si es una persona de este talante, muy fácil es que tú lo puedas tener en un contrato de prestación de servicio. Sí, solo sí, no lo vayas a tener en unas condiciones pues de que se rompa la independencia o que lo llegues a convertir en una subordinación. Pero si es un contrato de esa naturaleza, fácilmente lo puedes llevar como un contrato de prestación de servicio. Caso de los pediatras, los anestesiólogos, son personas que no necesariamente tienen que tener un contrato de trabajo. Una cosa es el contrato y otra cosa es la forma como le vas a remunerar. En eso lo explico el día que te explique salario. Listo, creo que ya no hay más preguntas o si queda alguna otra pregunta por ahí, con mucho gusto. Sí, señor. Buenas. Adelante. Pues no es una pregunta en sí. Lo que pasa es que como él sabe tanto de contratos y todas cosas, yo tengo una duda. Resulta que yo trabajé 6 años y medio en una empresa. Durante 6 años tuve contrato a término indefinido. Venga, le digo antes de que me cuente todo el cuento, ¿cuánto es que se salió? Eso fue en el 2012. Ah, no, bueno. Está el diablo chiquito, ya no tiene ahí forma de nada porque esos derechos prescriben a los 3 años. Lo único es que usted podría llegar a buscar. Espera, le acabo de contar. Entonces, bueno, yo a los últimos 6 meses de trabajo nos hicieron un contrato de prestación de servicios. Nos cambiaron el contrato y nos hicieron un contrato de prestación de servicios y pues con el cambio de alcalde entonces mismo nos sacaron y metieron otras personas. Bueno, nosotros pusimos en demanda eso fue al Tribunal de Toro, luego al de Cartago, lo último fue en Cali, ya salió la sentencia hace un año y me dijeron que no, que porque yo tenía que cumplir 3 requisitos y que el último requisito era lo del horario y que yo no cumplía con el horario porque a la persona que llevaron de testigo allá dijo que ella a veces me veía, pero no era ni mi jefe inmediata ni mi jefe pues general. Entonces pues yo tengo esa duda ahí. Pues ya somos 2 que tenemos duda porque es muy difícil y yo sería un poco irresponsable ya dictaminar sobre una sentencia que se pudo haber, la sentencia es lo que esté probado en el proceso. Entonces, si no lo llevaron bien al proceso, lo único es que yo sí sé que en esos contratos de prestación de servicio, más con el antecedente que usted me está presentando, pues no había ninguna duda que era un funcionario de hecho, porque si ya tenía un contrato anterior de trabajo, pues era muy fácil. Pero como le digo, como ya lo probado está allí, y ya con que yo le diga hoy que sí o que no, pues solo hago es perjudicarla o maltratarla. Lo ideal era que su abogado hubiera ido en un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado, si está en el término para eso que lo haga, o es muy posible que de pronto les faltó pruebas, porque le quiero decir algo.
He visto contratos que uno se queda aterrado. Hay 3 personas o 4 personas demandan a una misma empresa por una misma causa, por una misma razón. Y uno se queda aterrado que 2 ganan y una pierde. Entonces uno diría, ¿pero por qué? Entonces uno se va a revisar ese caso y es que no fundamentaron bien las las pruebas ni a fundamentar bien la demanda. Entonces, el juez es una persona que está allá, que no camina, sino que levita. Entonces, él está allá como en una urna de cristal y él se sienta y lo que tiene sobre la mesa, con eso falla. Y si no le llevaron a la mesa que usted había prestado el servicio o que no cumplía o que no cumplía o no hubo un buen contrainterrogatorio en el momento en que estaban interrogando al testigo, pues desafortunadamente no llegó. Pero esa es la conclusión a la que uno puede llegar, como le digo, de una manera osada, porque no conozco el caso. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Muchas gracias a todos. Ojalá que hablen un poquito más el jueves para que nos quedemos muy claros todos. Juan David, muchas gracias. A usted, doctor, muchísimas gracias. A todos los participantes, ¿Usted no me puede muchas pasar las gracias. recomendaciones que se generen o les deja a ellos mi WhatsApp, por favor? Sí, sí, señor. Yo creo que eso lo podemos hacer en la tercera sesión de este módulo. Hacemos una encuesta de satisfacción de la capacitación como tal y le haremos la retroalimentación a usted, doctor. Y allí podemos dejar sus datos de contacto. Muchas gracias. Aún hay personas que de pronto no han diligenciado la lista. Yo lo voy a dejar aquí abierto unos segundos más para que de pronto, si no lo han hecho, pues puedan entrar y se registren. Recuerden que la participación en el programa como tal se va a certificar siempre y cuando cumplan con una asistencia mínima del 90% a estas sesiones. Entonces es muy importante que diligencien la asistencia. Por último, pues recordarles que la segunda sesión de este módulo de contratación laboral será el próximo jueves 24 de septiembre, en este mismo horario, de 5 de la tarde a 7 de la noche, por el mismo enlace. Este enlace es el que vamos a estar utilizando durante todas las sesiones del programa para que ustedes lo tengan allí en cuenta. Bueno, no siendo más, me despido de ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les deseamos una feliz noche. Hasta luego.